¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva entrevista judicial. En esta oportunidad, para conversar de un tema que ha estado en boga en el último año, nos referimos a la revictimización y también a la victimización secundaria. Para eso vamos a conversar con María Paz Rute, psicóloga, asesora técnica de la Fundación Amparo y Justicia y coordinadora del diplomado Los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el sistema de justicia, un diplomado ejecutado por la Fundación en conjunto con la Universidad Católica y el Poder Judicial. María Paz, muchas gracias por recibirnos y darnos esta entrevista. Y la primera pregunta apunta básicamente a lo que decía yo en el enunciado. ¿Cuál es la diferencia entre la revictimización y la victimización secundaria? Porque hay una diferencia y a veces tiende a confundirse. Sí, perfecto. Hola. Básicamente tiene que ver con que la revictimización apunta hacia la probabilidad de que una víctima, o en este caso un niño, niña o adolescente, vuelva a ser víctima de un delito, ¿sí? Y la victimización secundaria está enfocada en estudiar aquellas consecuencias o en describir las consecuencias que derivan del tránsito de la víctima o del niño, niña o adolescente por el sistema de administración de justicia. Incluso la victimización secundaria, uno podría pensarla que también se puede derivar de las consecuencias del paso del niño hasta por las políticas de asistencia, de apoyo e incluso por el mismo trato de los medios de comunicación respecto de la persona que ha sufrido, ¿no es cierto?, la victimización. Ahora, ¿cuándo se puede diagnosticar esta victimización secundaria? Mira, no hay muchos estudios al respecto y es un tema bien complejo porque tiene que ver con la experiencia de la persona, con esas consecuencias que la persona identifica, con, por ejemplo, la vivencia de estigmatización, con la vivencia de no ser oído o de no recibir el trato que la persona requiere especializado en ese minuto. ¿Y qué efectos puede tener, por ejemplo, en un niño, en una niña o en un adolescente? Sufrir de esta victimización secundaria? Bueno, se ha descrito que profundizar las consecuencias de la victimización primaria. La victimización primaria está relacionada con las consecuencias directas del delito, ¿sí? Que en los casos de delitos sexuales, si bien no existe un cuadro clínico, psicopatológico específico asociado a los delitos sexuales, sí se pueden identificar ciertos síntomas o indicadores, y la victimización secundaria se plantea que podría profundizar esos indicadores, ¿no es cierto? Todos aquellos trastornos que le puede acarrear al niño el haber sido víctima de un delito. El trato inadecuado por parte del sistema profundiza esos sentimientos de indefensión, de estigmatización o incluso ya las consecuencias más fisiológicas que se pudieran detectar. Ahora, en el último tiempo, este tema ha estado en boga, lo conversan los diferentes poderes del Estado, el mismo diplomado que se está realizando. ¿Cuál es el trabajo que específicamente ha realizado el gobierno y cuál ha sido el resultado de algunas campañas que se han efectuado el año pasado, básicamente el 2014? Mira, este es un tema que ha sido impulsado desde la sociedad civil a través de la Fundación Amparo y Justicia, en coordinación estrecha, ¿no es cierto?, con las instituciones más pertinentes o que tienen mayor injerencia en este tema. Y este es un tema que se viene conversando hace ya muchos años, el 2008, 2009, ya la Fundación ha venido realizando mesas de trabajo y ahí quizás me gustaría detenerme y profundizar en que la Fundación Amparo y Justicia, a raíz de la intervención directa con víctimas indirectas de violación con homicidio, es decir, con las familias de estas víctimas, de esa intervención en el fondo han ido emergiendo muchos otros temas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con estas otras consecuencias que te mencionaba al inicio y que es la victimización secundaria. Y por eso ha diseñado un área más de política pública, de investigación y de coordinación con las instituciones como una forma de ir reduciendo o mitigando estos efectos que se producen por la descoordinación, por el trato inadecuado hacia la víctima. Y desde ahí es que se hace una mesa de trabajo inicial de la cual salen una serie de indicaciones, entre las cuales está el diseñar estrategias para disminuir la victimización secundaria, como la entrevista investigativa videograbada. Este proyecto de ley se presentó en la administración anterior y con el actual gobierno el Consejo de Infancia ha hecho suyo este proyecto porque calza muy bien bajo la perspectiva que hoy día se está llevando a cabo, que es la protección integral de los derechos del niño.
Te propongo que conversemos en un ratito específicamente del proyecto de entrevista video grabada, pero antes que cerremos un poquito el tema de la estrategia, por qué ha ocurrido o ocurre esta descoordinación que decías tú respecto a este mismo tema y cuál es el nivel de importancia que sienten ustedes que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo le están dando a un tema como este. Mira, bueno, hay varias cosas en lo que tú me planteas. A ver, por un lado, hay cierta evidencia empírica como una encuesta que realiza la Fundación con MIDUC, en el cual también tuvo participación la Fiscalía, donde lo que se hace es evaluar cuál es la percepción que tienen los usuarios, ¿no es cierto?, o los usuarios, por decirlo de alguna manera, o las personas que tienen que interactuar con el sistema penal, en particular con la investigación de delitos sexuales, donde una de las conclusiones que se pueden analizar tienen que ver con la cantidad de entrevistas a las que son sometidos los niños y con la percepción de indefensión y con la necesidad de información respecto de las investigaciones por delitos sexuales y por tanto con el trato que reciben los niños víctimas de delitos sexuales. Ese fue como uno de los primeros antecedentes empíricos que dan pie a toda esta discusión. Luego ya la Fundación tiene la experiencia concreta donde uno claramente puede identificar la descoordinación y quizás la falta de una política central, integral respecto del trato hacia los niños y de sus derechos. Porque en definitiva la discusión de fondo tiene que ver con eso, con cómo los niños se les reconocen los derechos y pueden ejercer esos derechos. Derechos en cuanto a niños y derechos en cuanto a niños víctimas de delitos. Y eso es lo que da un poco pie a todo este trabajo. ¿Y en qué consiste ahora, para ya meternos derechamente en el tema del proyecto de ley, este que propone la entrevista video grabada? ¿Y cuál creen ustedes que es el aporte? Mira, este es un proyecto de ley que hoy día está, ¿no es cierto?, en el Congreso, que entendemos que está en el Congreso. La verdad es que ahí ya más el detalle fino hoy día no lo manejamos, pero la Fundación y lo que hemos trabajado son los conceptos técnicos, los fundamentos técnicos y teóricos, la revisión de experiencia internacional, y claramente el aporte tiene que ver con diseñar un instrumento o una herramienta que permita disminuir la victimización secundaria y que permita poner también en la discusión el foco respecto de los derechos de los niños. Ahora, en la práctica significa reducir la cantidad de entrevistas a la que son sometidos los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Originalmente se habló de la entrevista única, hoy día se habla de la entrevista investigativa videograbada, ya que por las características de nuestro sistema procesal penal no es posible hacer una sola entrevista. Hoy día se está hablando de dos entrevistas en instancias distintas y que tienen ciertos principios rectores o criterios mínimos, como por ejemplo que sea una entrevista contingente, lo más cercana a la ocurrencia de los hechos o a la develación del suceso, que permita que el testimonio del niño no sea interferido, que los procesos de memoria no se vean afectados, que además pueda aportar antecedentes relevantes en materia de investigación, que la realice esta entrevista un profesional especializado en técnicas de entrevista. Estas técnicas han sido estudiadas a nivel mundial y hay evidencia respecto de cómo deben ser llevadas a cabo, que sean videograbadas, que se realicen una infraestructura específica. Hay una serie de criterios básicos que son el aporte que está haciendo la Fundación respecto a este proyecto. Y en ese sentido, ¿de qué manera las salas GESEL instaladas en los tribunales de familia apoyan esta iniciativa? ¿Qué derechos busca proteger de los niños, básicamente? Mira, la sala GESEL es un gran paso en términos de comprender que los niños, niñas y adolescentes requieren de un trato especial en el contexto de la administración de justicia o del sistema de justicia, porque en definitiva busca en espacios adecuados poder establecer una relación con los niños en un contexto que no es propio de los niños, ¿no es cierto? Los tribunales, los jueces, las mismas policías no forman parte de la realidad cotidiana de un niño y cuando el niño se ve enfrentado a esa realidad, es una realidad absolutamente desconocida y que está pensada y diseñada para los adultos. Entonces, las salas GESEL son un gran paso desde el Poder Judicial respecto de efectivamente implementar políticas que vayan orientadas a reconocer el interés superior del niño y el trato especial y adecuado que requieren. En la práctica, el proyecto, como está recién en discusión y todavía hay una fase importante
de implementación más operativa, son temas que hay que estudiar respecto de si en esas salas se van a poder o no realizar, por ejemplo, entrevistas investigativas, o quizás son solamente salas donde se va a continuar en esta línea de proteger los derechos de los niños. Ahora tú hablabas de un trato adecuado. ¿Cómo se puede ejemplificar ese trato adecuado? El trato adecuado se puede ejemplificar en que hoy día no es, y aquí tampoco quiero hablar, ¿no es cierto?, mal de nuestras policías, pero no es un carabinero que está de guardia quien va a tomar la entrevista a un niño y quien probablemente le va a preguntar cosas que pudieran no ser beneficiosas o que pudieran interferir un testimonio, sino que quien le va a preguntar al niño es un profesional especializado en entrevista investigativa, con especiales conocimientos, ¿no es cierto?, en infancia y con especiales conocimientos en lo que es la entrevista y el recabar información relevante como es el testimonio del niño, en no hacer, por ejemplo, preguntas que pudieran ser sugestivas, contaminantes, ¿sí? Es decir, todo esto va a aportar a que el niño pueda ejercer de mejor manera sus derechos y que pueda aportar un testimonio que sea válido y que sea confiable. Y en ese sentido, la evaluación de ustedes de estas mesas de trabajo es positiva, me imagino, ¿y por qué razón es positiva? ¿Cómo ha sido también la recepción de todos los entes que de alguna manera participan de un proceso así cuando un niño es víctima de un delito? Sí, mira, la experiencia ha sido más que positiva porque ha habido consenso en que como país estamos 2 pasos atrás de lo que hoy día se resguarda en términos de derechos de los niños y de los niños en cuanto víctimas. O sea, no hay duda ni discusión respecto de eso. Incluso ha sido planteado incluso desde el mismo Poder Judicial. Y eso es una parte muy, muy positiva. La parte donde tenemos que probablemente mejorar como país tiene que ver en que, claro, hay ciertos consensos que son consensos de política pública respecto de qué vamos a hacer cuando efectivamente hay colisión de intereses respecto de la investigación versus el interés de un niño. ¿Cuál es el minuto en que hay que entrevistarlo? Si el niño está o no en capacidad en ese minuto de prestar un testimonio, o quizás hay que esperar, quizás la investigación tiene sus tiempos y el niño va a destiempo respecto de la diligencia que hay que hacer, pero esos son los desafíos que nos va a tocar enfrentar con la implementación de la entrevista y respecto de los cuales no tenemos duda de que las instituciones finalmente van a poner un foco importante respecto, ¿no es cierto?, de la protección de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido también me imagino que el diplomado que se está impartiendo es de mucha ayuda, principalmente para los que asisten, funcionarios del Poder Judicial y todos quienes participan de esta cadena. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Mira, es súper interesante porque la entrevista investigativa implica un cambio cultural también. No es simplemente implementar una herramienta o una herramienta de investigación o que aporta la investigación, sino que es una comprensión distinta de quien, por ejemplo, tiene que entrevistar. Es una comprensión distinta para todos los operadores. Hoy día es muy interesante ver cómo todo el mundo piensa que ellos son los llamados a ser los entrevistadores, que la entrevista, por ejemplo, es un peritaje o que la entrevista es lo mismo que una evaluación de daño. Hay una serie de confusiones por las cuales es muy importante las iniciativas orientadas a la capacitación y a la difusión de esto y a comenzar a incentivar este cambio más cultural en la comprensión, ¿no es cierto?, que se debe tener respecto de este tipo de estrategias. Y en ese sentido la capacitación a los jueces a través del diplomado ha sido muy importante porque ha tocado todos estos temas y hemos traído a los expertos internacionales que han venido trabajando y que han propuesto estos temas en el mundo. En esta versión que acaba de terminar participó David Larroy, participó Martin Powell de Australia, David Larroy de Escocia, que son quienes han trabajado con quienes han diseñado estos protocolos de entrevista. Y además, otra cosa interesante es que el diplomado ha sido un diplomado interdisciplinario, donde no ha estado el foco puesto solo en el derecho penal, sino que ha estado puesto en un enfoque de derechos, donde se han analizado todos los temas al alero del enfoque de derechos, desde el derecho penal, procesal penal, derecho internacional, y luego las intervenciones forenses como la entrevista investigativa, los peritajes psicológicos, sexológicos, y un módulo importante de victimización secundaria. Entonces, ha sido un diplomado donde creemos que se ha tratado de introducir una concepción mucho más amplia de lo que son los delitos sexuales, de sus consecuencias
y de la responsabilidad que tenemos todos los operadores por mejorar el trato y por poner un foco claro en los derechos de los niños. Y hablabas tú también de temas importantes que surgieron en este diplomado. ¿Cuáles son esos temas? Han surgido muchas discusiones respecto, por ejemplo, de esto. ¿Qué es la entrevista? ¿Cuál es el rol? ¿Cómo me aporta, por ejemplo, a mí como juez la entrevista investigativa videograbada? Y eso ha sido importante de analizar, de clarificar que finalmente, ¿no es cierto?, esto es un sistema integral donde cada pieza está conectada con la siguiente, donde una entrevista bien realizada es un mejor testimonio para que el juez pueda valorar y probablemente pueda incluso, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, prescindir quizás de otros tipos de diligencia que pueden ser victimizantes para un niño. Han surgido todo este tipo de discusiones. Ahora ya para ir finalizando, María Paz, ¿cuándo deberíamos estar ya en condiciones de poder tener una metodología y todas estas herramientas a disposición de todos los funcionarios, de jueces y todos quienes participan de este proceso para, obviamente, evitar esta victimización secundaria? Sí. Mira, ojalá mañana, ojalá ayer, pero yo creo que es un proceso que todavía tiene un tiempo, ¿no es cierto?, en el sentido de que la Fundación ha impulsado el trabajo técnico, ha puesto sobre la mesa la necesidad. Hoy día el proyecto de ley ha sido revisado, ¿no es cierto?, por las distintas instituciones, ha sido enviado para la discusión legislativa. Esos tiempos no los manejamos, creemos que son tiempos que ya la verdad es que incluso exceden muchas veces del pronóstico. Sí hay un interés, ¿no es cierto?, del Consejo de Infancia por agilizar estos procesos, y por otro lado se están también haciendo los estudios a través de el FONDEF y de la Universidad Católica y de Chile por adaptar todos estos instrumentos que se usan en el ámbito internacional a la realidad chilena. Y eso es un proceso de un año, por lo menos en términos de tener esos instrumentos concretos para aplicar. Ahora, el día que estén los instrumentos para aplicar, se va a necesitar con más urgencia aún que la ley permita aplicar esos instrumentos. Entonces, esos son dos procesos que están hoy día en paralelo. Y lo importante es que ustedes también han encontrado toda la disposición de parte de los funcionarios del Poder Judicial. Toda la disposición, la apertura, que eso ha sido muy importante, y también la Fundación ha impulsado campañas a través de redes sociales para mostrar este interés de la sociedad civil, ¿no es cierto?, por avanzar en términos de proteger los derechos de los niños. Y por último también la educación a los padres o a los entornos de los niños, me imagino que también es súper importante. Absolutamente, y son procesos que deben ir aparejados, porque yo, como te mencionaba, es un cambio más bien cultural. Perfecto. María Paz Rute, muchas gracias por recibirnos y por darnos esta entrevista en el canal judicial. Gracias a ti.